idea es la siguiente, la idea es contarles un poco cómo vemos este problema. Estas filminas que van a aparecer ahora, estas diapositivas, un poco dan cuenta de toda la charla que tuvimos los coordinadores previo al armado de todo el trabajo práctico, la semana intensiva, y también, por supuesto, tienen una mirada muy personal mía, pero yo siento que estamos muy en línea con los coordinadores. Sin duda este acontecimiento que está ocurriendo, para desgracia y a la vez podríamos, no sé si para suerte, pero como oportunidad, es un fenómeno sin precedentes. Es un fenómeno sin precedentes que tiene una particularidad. Es de escala, digamos, planetaria y se presenta de manera vertiginosa en términos transdisciplinares y simultáneos. Que todos estemos guardados en nuestras casas, que todos estemos cuidándonos, encerrados en nuestras casas. A nivel planetario, de los 7.500 millones de personas, la mitad estamos encerrados en nuestras casas, o al menos lo estuvimos en algún momento. Es muy significativo, da que pensar lo que dejamos, que es el espacio público, y da que pensar lo que habitamos, que es la vivienda. En ambos casos nosotros tenemos una fuerte injerencia que tiene que ver con nuestra disciplina de la arquitectura y del urbanismo. Hay un autor que se llama José Manuel de Cózar, que dice que entramos en la era del antropoceno, es decir, aquel momento en el cual, aquella era en la cual los seres humanos somos la principal causa del cambio del planeta. Hay un laboratorio y un observatorio que plantea, de filósofos, de pensadores en España, que plantea esto con mucho fundamento, y lo que dice es, el COVID lo generamos los humanos, la vaca loca la generamos los humanos. Claro, si vos le das de comer carne a una vaca, lógicamente, seguramente, con las mutaciones y de mediano o de largo plazo algo ocurrirá. Si trabajamos con los animales vivos en los mercados, como se suele hacer sobre todo en Oriente, lógicamente, no es que los chinos tengan la culpa, porque nosotros estamos en Occidente contaminando el planeta de una forma intolerable. Es decir, el primero de los problemas que se presenta es que toda acción humana va a estar horadando, digamos, lastimando el planeta, pero la pregunta es, ¿qué sería lo admisible? Lo admisible para que nosotros podamos vivir bien, para tener calidad de vida, pero no para hacer que los recursos insustituibles, los recursos no renovables, sean perdidos definitivamente. Entonces, a partir de marzo, en nuestros países, en Latinoamérica, pero a partir de diciembre en Oriente, ocurrió una situación, estamos hablando de 8 meses, 8 meses que empezó todo esto y parece un siglo. Una serie de autores empezaron, yo voy a hacer un derrotero ahora rápido, de qué fue lo que pasó con distintos textos, como para dejárselos y que ustedes puedan ir a revolver, a hurgar, a mirar cómo piensan las distintas cabezas de estos autores que para nosotros, los coordinadores, nos los fuimos pasando durante todo este periodo previo y resultan los más relevantes. Resulta que nosotros nos encerramos en el mes de marzo y al día siguiente aparece el diario del lunes. El diario del lunes fue este libro, La sopa de Wuhan. La sopa de Wuhan es una compilación internacional de pensamiento contemporáneo en relación al COVID. Y claramente dicen ciertos autores de mucho renombre, como Agamben, por ejemplo, Zizek, David Harvey, Byung-Chul Han, Paul Preciado, etcétera, etcétera, dicen una serie de cosas que realmente mueven a pensar. Es decir, Agamben, por ejemplo, desde su característico pesimismo, ¿no?, nos habla del contagio como exterminación conveniente, como si hubiera un pensamiento detrás que aprovecha esta oportunidad. Zizek, en reivindicación del socialismo como una alternativa, dice, bueno, evidentemente el mundo capitalista no da para más, nosotros tenemos que ver en esto una alternativa. Son textos muy interesantes. En ese mismo sentido, desde una mirada crítica al capitalismo y sus reales consecuencias, David Harvey hace un aporte muy interesante. Y de golpe leemos un Byung-Chul Han,
este filósofo coreano, pero que está viviendo en Occidente, que cuenta cosas que no sabíamos. En aquel entonces nos enteramos todos cómo con la Big Data los estados orientales controlaban a las personas y le quitaban desde nuestra concepción occidental lo que eran sus más íntimos derechos que tenían que ver con la intimidad, que tenían que ver con el desplazamiento. Y de esa manera controlaron al virus de una manera tan efectiva que deja pensando a todo el mundo, ¿no es cierto? Inmediatamente después de ese texto aparece uno en Argentina, la versión local, que tiene que ver con un proyecto similar, ¿no? Un nuevo mapa político, cómo pensar nuevas subjetividades, con Beatriz Sarlo, Segato, Swan, Pastulbar, Tototkian y demás. A continuación nos repartimos entre los coordinadores el texto de Bifo Berardi, ¿no? Que de alguna manera, a propósito del confinamiento, dice: por más paradójico que parezca, es precisamente la pasividad la que vencerá al capitalismo, conduciéndolo a la muerte por asfixia. Son todos filósofos que verdaderamente nos dejan pensando. Acá está lo que les contaba de Byung-Chul Han, que es mucho más joven de lo que uno imaginaría cuando lo lee. Y después Michel Houellebecq, Julio Cavallo nos manda el texto y dice: miren lo que dice esta persona, porque el premio de novela francesa de hace 2 años, Houellebecq Michel, dice, tremendamente pesimista, pero dice: la misma condición humana dice que no habrá cambios estructurales en todo esto. Nos despertaremos del encierro en un nuevo mundo que será lo mismo, solo que un poco peor. Es decir, como descreído de la posibilidad de ejercer cambios, descreído de la posibilidad de trabajar sobre el contexto. Claro, este tipo de posiciones nos provocan, ¿no es cierto? Uno puede estar o no de acuerdo, pero sí lo que no ocurre es que seamos indiferentes, ¿no es cierto? Y Yuster Mariano habla de izquierdas y derechas en tiempos del coronavirus, ¿no? Vamos a seguir un poco más rápido porque si no esto se hace largo. Yo me gustaría que quienes sean inquietos, quienes sean curiosos en este sentido, lo puedan leer. Darío Stransberg habla de la pandemia, dice que va a terminar, pero el confinamiento mental va a continuar existiendo. Y otro coordinador nos pasó el texto de Jorge Mario Jáuregui, que es súper interesante, sobre cómo los estados-nación debieran, que está en Café de las Ciudades, cómo los estados-nación debieran responder ante la problemática de la pandemia, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, los textos de Harari, que son siempre tan interesantes, Tagliabucci, etcétera, etcétera, etcétera. Y en lo disciplinar tenemos textos muy queridos, uno que tiene que ver con de Jorge Francisco Lierno, de Pancho, nuestro amigo, que habla sobre cómo la pandemia de la fiebre amarilla de 1871 transformó urbanísticamente Buenos Aires, ya sea a partir de sus infraestructuras, a partir de sus desplazamientos, a partir de hasta inclusive sus vestimentas. Algo parecido más adelante salió en el diario, esto es de La Nación, en el diario Clarín, sobre Adrián Gorelick, que habla sobre cómo impactó la fiebre amarilla en Buenos Aires y cómo hoy no sería lo mismo, ¿no es cierto? Porque las infraestructuras que se hicieron en aquel entonces hoy serían impensables, sobre todo la de saneamiento, la de agua potable, la de cloacas, como si fuera el París de post-pandémico, ¿no es cierto? Alessandro Barico también hace un aporte interesante, y Eva Giberti cuenta algo que es desgarrador, que es desesperante, que tiene que ver con qué estamos haciendo con nuestros adultos mayores. ¿Qué pasa con nuestros adultos mayores en las residencias? ¿Qué pasa? ¿Hasta dónde Europa no ha hecho una limpieza etaria? Como en Latinoamérica a lo mejor algunos están haciendo lo que podríamos llamar una limpieza social. Después, bueno, para terminar esta serie, digamos, rescato Suampa Maristela, que trabaja aparte de en aquel texto argentino del segundo, de la primera pantalla, y habla de un derecho al cuidado, una política del cuidado. Es muy interesante, son nociones nuevas que me parece que podemos leerlas, discutirlas y demás.
Zizek de nuevo, bueno, no termina más. Y Massimo Cacciari, que dice, la casa es un infierno. ¿Qué pasa con el hogar? ¿Qué pasa puertas adentro? Evidentemente estar adentro confinado no es la situación más alegre. Nosotros no somos Heidi con el abuelo y el perrito, sino que evidentemente somos seres humanos que tenemos conflictos, que tenemos tensiones, y estar encerrados despierta a veces lo peor de cada uno de nosotros. Ahí hay un texto mío que también lo vamos a poner en el blog, digamos que lo realizamos con el grupo de la cátedra, y este último, que es el del laboratorio filosófico, es el que nos plantea la era del antropoceno. Cantidad de blogs nos hemos repartido, nos hemos dado, algunos espeluznantes, algunos que hoy los miramos con cierta normalidad, pero que en su momento nos ponían la piel de gallina porque cuentan minuto a minuto cómo va muriendo la gente. Es algo desgarrador. Y bueno, apps, videos, etcétera, etcétera. Este material está disponible para ustedes como para poder justificar un poco qué es lo que vamos a realizar. ¡Uf! Cuánto texto, cuánto material. ¿Qué decimos sobre el COVID? Decimos que el COVID es algo que no lo vemos, es algo que es inexistente a la vista, es invisible. Pero paradójicamente el COVID corre el velo sobre problemas preexistentes. Entonces, a ver, estábamos por acá. Pero las soluciones que nosotros tenemos que dar no tienen que ver con el pragmatismo. También estas son imágenes que nos mandamos entre los coordinadores. No tienen que ver con soluciones que la sociedad está reclamando, sin duda alguna, sobre todo la sociedad más acomodada. Tenemos que problematizar proyectualmente desde estos conceptos que estaba planteando para poder entender otro tipo de soluciones. ¿A quién le importa si la bandeja del restaurante es larga? No habrá restaurantes por un tiempo. El problema es separar lo urgente de lo importante y dedicarse a lo importante una vez que atendimos lo urgente. Lógicamente, las aerolíneas tendrán que ver cómo hacer con los asientos, porque los vuelos van a tener que retomar. Pero miren las ridiculeces, todo esto me mueve a la risa, me hace recordar cuando yo era chico el corto silencio, que no dista mucho de estos dos pobres chinos que están en un aeropuerto que se quieren proteger a toda costa y que se ponen los bidones en la cabeza. En realidad lo que nosotros tenemos que hacer es preocuparnos por ver dónde está el problema central. La vulnerabilidad sanitaria es un problema que yo lo encuentro novedoso, no porque no existiera, sino porque teníamos el foco, los urbanistas y los arquitectos, puestos en otro lado. Nadie, ningún Estado, el año que viene, cuando vote el presupuesto, va a bajar el presupuesto de salud de su cartera. ¿Por qué? Porque lo que ha ocurrido es muy serio. Es decir, esto pone en jaque a los Estados-nación. Y lo que reclama son medidas de mediano y de largo plazo para que no vuelva a ocurrir. ¿Cómo vamos a estar tercerizando la salud si la salud es soberana? Es todo lo que tenemos. Como decía mi abuelita, lo importante es la salud. ¿Cómo vamos a estar quitándole presupuesto o carácter de ministerio a la salud, como se ha hecho, por ejemplo, en mi país, si la salud es soberana? Entonces, me parece que es un tema para reclamar, para atender, y cualquier acción que vaya en sentido contrario habrá que denunciarla. Empezando con las paradojas. Esta serie paradojal va a ir rápido y van a entender a qué me estoy refiriendo. Lo primero es cómo se comunica. Sin duda que lavarse las manos y quedarse en casa inicialmente es la solución. Las manos hay que lavárselas con jabón muy bien, como enseñábamos a los chicos, pintando todas las manos, pero lavate las manos tiene semánticamente un valor, que lo comentábamos con Ana Tavianelli, con Nelson Brufal. ¿Qué implica las manos? Implica no te hagas cargo, implica desinteresate, implica desde Poncio Pilato a esta parte generar un individualismo que no tiene en cuenta la solidaridad que pretende atender al otro. Es decir, no digo que no haya que lavarse las manos, digo, ¿qué está pasando con la comunicación? Y esto, como intelectuales, nos tiene que hacer ruido. Lo mismo quédate en casa, hashtag quédate en casa. ¿Qué pasa con
quedarse en... ¿Quiénes se quedan en casa? Si alguien te dice que te quedes en casa es porque prescinden de vos. Prescindir de alguien implica que no lo necesitas, es decir, que es superfluo, es decir, no es esencial, que es la otra palabra que se usa hoy para los que pueden transitar por la ciudad. Quedarte en casa implica que te quedaste sin empleo, quedarte en casa implica que no podés tener vida social. Es delicado cómo se comunica, pero no estoy hablando de algo semántico solamente, estoy hablando de cosas palpables, reales. Uno se asoma por la ventana y ve la ciudad vacía. O por lo menos cuando estábamos todos confinados veíamos la ciudad real vacía. Y sin embargo, hay una ciudad virtual, esta que nos acoge en este momento, a las 700 personas que estamos aquí, es una ciudad virtual saturada. Una ciudad virtual que depende de la conectividad. Pero no todos tenemos conectividad. Entonces hay dos ciudades, porque la ciudad de Arquisur, esta que estamos conformando nosotros, es una ciudad que se planta dentro de lo que es la virtualidad, la digitalidad. Sin digitalidad no podríamos estar comunicándonos. Recién se acaba de caer la conexión, no se pudo grabar. Entonces, nosotros estamos dependiendo de un sistema, que es un sistema que ahora lo vamos a ver, no es público, sino que es privado, y que llama mucho la atención. Pero hay dos ciudades en paralelo, una ciudad real vacía, una ciudad virtual saturada, repleta, las dos con vías de comunicación, ámbitos de flujos, las dos con bordes, las dos con nodos de interconectividad, las dos con clústeres y las dos con, porque se usan las mismas palabras, ¿no es cierto? Y las dos con barrios, digámosle, o ámbitos de influencia. A mí cuando hago una búsqueda en Google no me aparece ningún ideograma en chino. Me aparece todo a lo sumo en inglés y en francés, que es como yo me manejo. En castellano, inglés y francés y en portugués, pero nada más. Entonces, en remedio de aquella ciudad de Kevin Lynch, de la imagen de la ciudad, podríamos decir que estas dos ciudades de alguna manera están teniendo un correlato y problematizar o discutir sobre ese tema resulta interesante, porque la ciudad real tiene un espacio público del encuentro, mientras que los hábitos que tenemos en la ciudad virtual son todos mediados por una pantalla y por ende son de pago, hay que pagar. Es como si uno abriera la puerta de la casa y se encontrara con que la calle no se puede pisar, porque si la piso tengo que pagar. Otra paradoja, y a eso lo llamamos inclusión digital, es decir, hay gente que no accede a la educación, hay gente que no accede a la compra del almacén, hay gente que no accede a encontrarse con amigos porque no tiene conectividad o no tiene los dispositivos indicados. La ciudad, la metrópoli sobre todo, ¿no? Mientras más grande sea, más atractivo tiene. Sin embargo, hoy se están valorando las ciudades intermedias, porque no hay museos abiertos, porque no hay recitales, porque no hay exposiciones, porque no hay eventos de magnitud que concentren mucha gente. Entonces, la ciudad termina siendo un problema en comparación con lo que es vivir en una ciudad intermedia en relación con la naturaleza. Ciudades que tal vez ofrezcan algún tipo de contacto más natural o que permitan a la gente cuando sale a caminar encontrarse rápidamente, sin tener que hacer la ciudad de los 15 minutos, rápidamente en la otra punta de la ciudad. Esto nos lleva al tema de otra paradoja que tiene que ver con la ciudad compacta versus la ciudad difusa. De años pedimos por favor que las ciudades tuvieran un límite, que tuvieran un borde, porque todo ese dinero que se gasta en expandir la obra pública, el espacio público de las ciudades difusas, no se puede volcar dentro de las ciudades. Por ejemplo, en respiradores artificiales. Entonces, el hecho de que las ciudades en los últimos 30 años se hayan comportado de esta manera, no sé si se llegará a ver, pero esta es la ciudad de Tandil, que tiene esta particularidad en su morfología, una ciudad andamero con un quiebre a propósito de su morfología, y en 30 años aumentó un
60% su superficie. Pagar ese espacio público es tan caro, el metro cuadrado de espacio público cuesta 4 veces más, esto está demostrado, lo pude demostrar inclusive en mi tesis, cuesta 4 veces más que el espacio privado. Estos 4 veces más, imagínense lo que generaría en una ciudad volcado puertas adentro. Lógicamente habría que densificar un poco más las ciudades. Esto es lo que ocurre en el resto, porque no ocurre en Tandil, ocurre en todas las ciudades. Por lo menos en el ámbito donde nosotros movemos, que es la pampa húmeda, o el área central de la región argentina, uruguaya, chilena y demás. Este engrosamiento de las ciudades que beneficia tan solo a unos pocos por especulación inmobiliaria, hace que todos los demás tengamos que pagar. ¿Y qué tiene que ver con el COVID? Tiene que ver con que yo no necesito transporte público para desarrollarme 10 minutos, 15 minutos, mientras que para ir a la otra punta de la ciudad necesito transporte público, y el transporte público me va a contagiar, va a contaminar el ambiente y va a generar un montón de problemas en la ciudad que podría ser mucho más caminable, manejable en bicicleta o tal vez en monopatín. Densificar ciudades versus el distanciamiento social. Yo hay un punto que creo que todos nos tenemos que poner de acuerdo de cuánto se tolera la densificación, y hay un punto también de hasta dónde nos tenemos que distanciar. Esto se irá regulando. Lo que sí sabemos es que no podemos estar a 20 metros para no contagiarnos porque es ridículo, y lo que sí sabemos es que los edificios ni pueden tener 100 pisos ni pueden tener una sola planta. Entonces discutamos en cada clúster, en cada barrio, en cada ámbito, cómo debiera ser esa densidad y cómo serían los dispositivos de circulación que nos permitan, por lo menos hasta que esto pase, generar este distanciamiento social a partir de una movilidad sustentable versus un automóvil individual, que hoy pareciera que es una burbuja que es lo único que nos salva, cuando luchamos todo el tiempo por tener automóviles, digamos, fuera de las ciudades, no generar autopistas y todo lo que los urbanistas y los arquitectos queremos. La ciudad de los 15 minutos, pero claramente funcionan, ahí está el plano de Madrid, el plano de Barcelona, París, digamos, claramente la prioridad es peatón, claramente los automóviles tienen que quedar fuera. Pero las nuevas centralidades, los comercios de cercanía, las actividades de cercanía, solo son posibles en una ciudad que ya tiene una infraestructura, que ya tiene una dotación, y por sobre todas las cosas que tiene mixtura social. Porque si yo en La Rosiña, o en la Villa 31, o en cualquier favela de Brasil, digamos, camino 15 minutos, muy posiblemente siga todavía dentro de la favela o dentro de la Villa 31. Porque las comunicaciones no son abiertas hacia el resto de la ciudad, porque no hay mixtura social, porque no hay mixtura de usos. Entonces los problemas preexistentes, hoy, con estas ideas del primer mundo, a veces son poco aplicables. Son para discutir, por supuesto, pero a veces son poco aplicables. Porque terminamos generando que la gente se quede guetificada, ya sea guetos de ricos o guetos de pobres. Guetos de gente con recursos o guetos de gente sin recursos, que no solo los recursos son económicos. Fíjense lo que pasa con esta paradoja que tiene que ver con el calentamiento global. Todos estos son los puntos rojos, son buques, hay 160 millones de barriles de petróleo, esto es datos de ahora, de hace un par de meses. 160 millones de barriles de petróleo almacenados en barcos. El petróleo, como ustedes bien saben, llegó a valores negativos. Entonces los buques no los desembarcan ni tampoco hay quien se los tome. Yo en lo que va de los 6 meses que llevo confinado, he salido muy poco y todavía no he gastado mi tanque de nafta que cargué en marzo. Es decir, no se está vendiendo combustible. A ustedes les pasará lo mismo. Entonces, ojalá no se derramen. Todos estos buques están a la espera de que la rueda capitalista, esta espiral, digamos, de la que nos habla de crecimiento insaciable, de la que nos habla David Harvey, vuelva a comenzar a funcionar. Pero a lo mejor no funciona igual. Lo mejor que nos podría pasar sería que hubiera un cambio en ese sentido.
¿Cómo puede ser que ya tengamos toda la tecnología eléctrica y sigamos con los hidrocarburos? Bueno, porque hay negocio para rato, perfecto, pero podríamos regularlo, ¿verdad? Porque un capitalismo sin regulación ya sabemos dónde nos deja. Ah, eso, probá, o sea, vos te aparece la imagen del video y pone, fíjate, te aparece un abrir con y trata Te voy a de pedir que... abrir con YouTube para Dropbox o algo así. Rochi, ¿podés ayudarme? Gracias. Durante años generamos medicina para aumentar la expectativa de vida. Acaba de morir la persona más anciana del mundo, 120 años. ¿De qué sirve tener expectativa de vida si hoy son un grupo de riesgo? En Europa, yo estoy convencido de que se ha hecho una limpieza etaria. Saqué una cuenta con unos colegas y la gente, los adultos mayores que murieron, le hubiesen significado en los próximos 20 años, entre lo que implican las medicinas, los tratamientos paliativos y curativos, y las jubilaciones o aposentamiento, como dicen ustedes, le significaría 25.000 millones de euros a la Comunidad Económica Europea. Verdaderamente es una barbaridad que las personas con más experiencia, las personas que nos han dado la vida, estén siendo maltratadas, como lo que ocurre en las residencias de ancianos en este momento, donde terminan siendo trampas de muerte. Me parece que ahí hay, más que una paradoja, un problema de fácil resolución, no es fácil, pero de drástica resolución, debiera ser contundente la resolución. Una de las últimas. Planteamos consolidar la región a partir del Mercosur, a partir de policentría, a partir de generar redes, a partir de levantar las fronteras, y lo único que hacemos es tener miedo, es poner más fronteras, generar encierros, es dividirnos en clústeres y guardarnos con temor. Yo no digo que no haya que estar adentro, para mí hay que estar adentro, pero no con una concepción de encierro, porque si no tiene razón aquel artículo que dice que el encierro es mental y no físico. Me parece que tampoco tenemos que ir al otro extremo de salir todos y delegarle a Gran Hermano que sea quien nos proteja a partir de la Big Data y que sepan todo nuestro movimiento y nuestra intimidad. Ya bastante saben sobre nuestros hábitos. Tal vez de los 4 hábitos que tiene el ser humano, que son reunirse, trasladarse, contemplar y tener introspección, la introspección sea el único que no nos han robado todavía. Uno puede estar con uno mismo, en la intimidad, ya sea leyendo un libro, concentrado pensando o aseándose, y tal vez sea lo único que en lo que no hayan entrado. Pero las reuniones están mediadas por pantallas, como es este momento. Los traslados también, van a ver cuando hagan los recorridos con los estudiantes, con los compañeros. Y por supuesto, reunión, traslado y contemplación. Netflix, Flow y todos los sistemas de esparcimiento y recreación. El acceso a la vivienda. Somos arquitectos, no podemos dejar de decir esto. En Buenos Aires se acaba de aprobar un código con viviendas de 18 metros cuadrados, sin balcón, para que vivan 1 o 2 personas. Es una locura. Esas celdas de abejas que pretenden construir fueron dramatizadas y satirizadas en una exposición en la Fundación Proa, que son estas fotos que ustedes ven, en donde, en honor a sacar mayor rédito, a generar una mayor plusvalía, lo que generaron es un ámbito inhabitable. Y ahí dicen las paredes, aquí está la cocina, aquí está el baño, aquí está el comedor. Y por último, algo que también tiene que ser un homenaje, lo que tiene que ver con el flagrante retroceso que se vivió en los barrios vulnerables al encerrar familias donde las mujeres, como Ramona, esta es Ramona, una persona que dio su vida en la Villa 31, atendiendo a sus colegas, a su gente, a la gente del barrio. Ella les hacía comida, los atendía, y enfrente de su casa tenía #lavate las manos, pero no tenía agua potable. Y Ramona se murió de coronavirus por la desidia de nuestros gobernantes,
que no logran dar las infraestructuras mínimas y que en su momento alguien puede haberlo visto como una cosa normal que los barrios populares no tengan determinadas infraestructuras, pero hoy es inaudito. Y para terminar, todos estos temas de los cuales hablé, que representan la serie paradojal que acabo de contar, podríamos decir que el COVID resulta un dispositivo de intermediación urbana, dado que altera la funcionalidad urbana preexistente a diferentes escalas, desde distintas dimensiones, y operando como visualizador, evidenciador de problemas preexistentes. Entonces, la intermediación urbana es una función urbanística que actúa como un dispositivo proyectual urbano, poniendo dos o más subsistemas en relación y o tensión para producir un nuevo concepto. Lo podemos traducir a un indicador y sobre el cual problematizar y a partir del cual producir alternativas proyectuales. En nuestro caso, esta contradicción de la serie paradojal presenta el problema urbano en términos intermediarios. ¿Cuál es el rol que tenemos? Será entonces necesario ordenar prioridades separando lo urgente de lo importante y dirigiéndonos con vehemencia al sector político. Señor prefeito, señor intendente, escuche lo que dicen los alumnos de la región de la ciudad de Arquisur, porque los problemas que nosotros detectamos son sobre los que ustedes tienen que intervenir a partir de este momento. Muchas gracias. Ahí terminamos.